Buen día, apreciados estudiantes de grado cuarto, bienvenidos a este espacio de clase virtual en el área de ciencias naturales. El día de hoy, continuando con nuestro tema, la fuerza, vamos a hablar sobre los efectos de la fuerza. He preparado un video con una explicación sobre esta temática, espero sea de su agrado, los invito muy juiciosos a que lo observen, a que tomen sus apuntes, a que lo tengan en cuenta para desarrollar el homework y la tarea del día de hoy. Bienvenidos a este espacio de clase. Entonces vamos a dar inicio a esta explicación que les he preparado el día de hoy en el área de ciencias naturales. El tema, como ya les mencioné, es los efectos de las fuerzas. Entonces, vamos a tener en cuenta primero que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, tengan esto en cuenta. También que vamos a estudiar primero las fuerzas por contacto y vamos a estudiar también las fuerzas a distancia. Recuerden que estos dos tipos de fuerzas son capaces de modificar el estado de movimiento de un cuerpo o de producir en él una deformación. Ya vamos a explicar eso. Una fuerza es cualquier acción capaz de modificar el estado de reposo. Recuerden que el estado de reposo de un cuerpo es cuando está quieto. También el efecto de una fuerza puede ser capaz de modificar el movimiento o la forma de los cuerpos o de los objetos. Para que exista una fuerza debe haber dos cuerpos, sin embargo, no siempre es necesario que se toquen entre sí. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo donde tengo un jugador de fútbol que le está aplicando con su pie derecho fuerza a este balón que está en posición de reposo. Como le aplicó fuerza al balón, se produce un movimiento que es un efecto de la fuerza. El movimiento es un efecto de la fuerza. En este caso, el pie aplica una fuerza al balón, lo cual produce un movimiento del balón. Aquí tengo otro ejemplo donde esta persona, este hombre, está aplicando fuerza con sus brazos sobre esta caja para generar un movimiento, un desplazamiento de esta caja. ¿Hacia qué sentido? Hacia el sentido, en este caso, de la izquierda, sentido y dirección de la fuerza. Recuerden que en este ejemplo, la fuerza que aplica esta persona que va en este sentido, en esta dirección, también genera una fuerza de fricción o de rozamiento que es la que produce la superficie sobre la caja. Cuando el objeto afectado y el cuerpo que aplica la fuerza están en contacto, se la denomina fuerza por contacto, que es el primer tipo de fuerza que vamos a estudiar. Cuando golpeamos un clavo con un martillo para clavar una pared, estamos evidenciando una fuerza de contacto. Cuando yo golpeo con este martillo este clavo sobre la pared, eso es un ejemplo claro de fuerza de contacto, donde este martillo es el objeto o el cuerpo que aplica la fuerza sobre el clavo, que es el cuerpo que la recibe. Ahora, cuando le damos forma a la masa en la cocina, recuerda que esa masa no retoma su forma original. Entonces es un ejemplo claro de una fuerza de contacto. Otro ejemplo, cuando comprimimos un resorte y luego lo soltamos, el resorte recupera su longitud original. Ahora vamos a estudiar algunas fuerzas de contacto. Por ejemplo, fuerza de rozamiento. Entonces hay que tener en cuenta algo. Hay una persona que aplica esa fuerza sobre la caja
vamos a llamar la fuerza aplicada, que va en este sentido y en esta dirección que representa la flecha de color azul. Es la fuerza. Pero hay que tener en cuenta que esta superficie de madera también genera una fuerza de fricción o una fuerza de rozamiento. Tengamos en cuenta que la fuerza aplicada tiene un sentido, tiene una dirección hacia la izquierda, y la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento tiene un sentido contrario, o sea, hacia la derecha. Esto es un ejemplo de una fuerza por contacto, fuerza de rozamiento. En cambio, si el objeto y el cuerpo que aplica la fuerza no se tocan entre sí, se la denomina fuerza a distancia, como la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. Recuerden que la Tierra genera una fuerza de atracción sobre la Luna, y es así como la Luna siempre está en esa posición, girando alrededor de la Tierra. Recuerden que la ley de gravitación universal hace referencia a este fenómeno entre la Tierra y la Luna. Cada cuerpo ejerce una fuerza en el otro, de igual módulo o dirección, aunque de sentido contrario. Esas fuerzas explican por qué los planetas de nuestro sistema orbitan alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. Ley de gravitación universal. Recuerden que fue Isaac Newton, cuando hablamos en la clase anterior, quien planteó o explicó mucho mejor esta fuerza de gravitación universal, la gravedad. Recuerden que la gravedad es una fuerza de atracción que la Tierra u otro cuerpo celeste ejerce sobre los cuerpos que están cerca o sobre él. Recuerden la situación que le pasó a Isaac Newton cuando estaba debajo del árbol de manzana. Tenemos otros dos ejemplos de fuerza a distancia. Tengo el ejemplo de la fuerza magnética, donde este imán genera una atracción sobre los cuerpos metálicos que son atraídos hacia el imán. No están en contacto uno del otro, pero a cierta distancia el imán genera una atracción sobre los cuerpos o elementos metálicos. Y el ejemplo de la gravedad, donde los cuerpos son atraídos por la gravedad que genera la Tierra. Tengo algunos ejemplos de fuerzas a distancia. Primero, la fuerza eléctrica. Recuerden que la fuerza eléctrica es un fenómeno físico cuyo origen es en las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos y luminosos. En la fuerza eléctrica hay que tener en cuenta que se genera por cargas eléctricas. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una fuerza a distancia, como la fuerza eléctrica, se originan gracias a las cargas eléctricas. Entonces, en este caso, tengo un ejemplo en donde tengo unas cargas positivas donde ellas no se atraen. En este caso, cada una se aleja la una de la otra, no se atraen. Y acá también tengo otro ejemplo donde tengo dos cargas negativas, tampoco se atraen, ellas se alejan una de la otra. Podemos decir que las cargas de igual signo no se atraen, se alejan una de la otra, pero en este tercer caso, donde tengo una carga positiva y una carga negativa, ellas sí se atraen. Es decir, que hay una fuerza de atracción entre cargas de distintos signos, tanto positivas como negativas, para tener eso en cuenta. Para el caso de la fuerza magnética, que es otro tipo de fuerza a distancia, primero hay que tener en cuenta que se genera entre un imán y cuerpos o elementos metálicos. Ahora, tengamos en cuenta que el imán tiene en sus extremos unos polos magnéticos, que son aquellos extremos que generan mayor atracción, en este caso de los cuerpos o los elementos metálicos. Entonces los imanes tienen unos polos magnéticos que los voy a representar aquí con una letra N y una letra S.
o en este caso polos magnéticos norte y sur. Aquí, al igual que en las cargas eléctricas, los polos, en este caso polo norte y polo sur, se atraen, el polo norte y el polo sur se atraen, o el polo sur o el polo norte se atraen. Pero cuando encuentro un polo norte magnético y un polo norte magnético, no se atraen, antes se alejan. Es decir que los polos, cuando son distintos, sea norte o sur, se atraen, pero cuando son de igual polo magnético no se atraen, antes se alejan, como es el caso acá, donde tenemos un polo norte y un polo norte que se alejan, y en el caso del polo norte y el polo sur se atraen. Para tener en cuenta esto, los polos magnéticos en el caso de la fuerza magnética en los imanes. Otro tipo de fuerza a distancia es la fuerza de gravedad. En este caso, la fuerza de gravedad hace referencia a que los objetos caen o están en contacto con el suelo, porque la Tierra ejerce sobre ellos una fuerza que los atrae hacia su centro. Esta fuerza la conocemos como la fuerza de gravedad o peso. Tengo un ejemplo: una persona deja caer un objeto donde la fuerza de gravedad atrae ese objeto hasta la superficie. Otra persona arroja un objeto hacia arriba, pero ese objeto, por efecto de la fuerza de gravedad, cae hacia el centro de la Tierra o hacia la superficie del suelo. Y tengo otro objeto que yo lo lanzo en forma parabólica, donde en algún momento ese objeto va a tener que caer por efecto de la gravedad. Vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, las fuerzas que vamos a estudiar o que vamos a tener en cuenta es las fuerzas por contacto y las fuerzas a distancia. Recuerden que las fuerzas por contacto es donde el cuerpo que efectúa la fuerza está en contacto con el cuerpo que recibe la fuerza. En el caso de las fuerzas a distancia es donde un cuerpo ejerce una fuerza de atracción sobre otro. Tenemos el ejemplo de la Tierra y la Luna. Ahora, repasemos los efectos de las fuerzas. Las fuerzas pueden tener distintos efectos. Primero, hacen que los cuerpos cambien de forma. Acá tenemos un ejemplo 1. Segundo, hacen que los cuerpos se rompan. Acá tenemos el ejemplo del leñador tratando de derribar este árbol, donde aplica una fuerza sobre su hacha y esa fuerza va al árbol donde genera una perforación y posteriormente lo derrumba. Tercero, hacen que los cuerpos comiencen a moverse. El ejemplo clásico de cuando el jugador de fútbol patea ese balón que está en posición de reposo, cuando le aplica la fuerza con el pie al patearlo, ese balón empieza un movimiento que es un efecto de la fuerza. Cuarto, hacen que los cuerpos en movimiento se detengan. Por ejemplo, el caso de la tenista cuando golpea esa pelota de tenis que viene ya con una dirección y un sentido, pero ella la golpea y genera otra dirección y otro sentido a esa pelota. En el caso de los jugadores de béisbol, cuando atrapan la pelota que ha sido bateada, generan un estado de reposo en la pelota porque la atrapan. Apreciados estudiantes del grado cuarto, espero que haya sido de su agrado este video con esta explicación sobre el tema de efectos de la fuerza. Recuerden que ante las preguntas, las inquietudes, las dudas, es bueno que me escriban, es bueno que me llamen, por favor. Me pueden escribir al correo electrónico. Yo estoy a la expectativa, estoy con todo el tiempo y la disposición para colaborarles, para orientarlos. Como siempre les he dicho, es importante que observen los videos, es material que creamos los profesores para que ustedes entiendan con las explicaciones del tema, y ustedes deben observarlo porque es ahí donde está la explicación de la temática que se aborda día a día. Chicos, espero que haya sido de su agrado este espacio de clase. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un feliz día de estudio, muy juiciosos, y que Dios los bendiga.